nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, iniciamos con este curso dedicado al estudio del Pentateuco. Es un estudio introductorio pensado para poder estudiar las introducciones de cada uno de los primeros 5 libros de la Biblia, precedida por una introducción general, que es lo que estudiaremos, lo que explicaremos en esta primera clase. Luego nos detendremos en algunos estudios exégesis particulares, pero siempre teniendo en vista el lugar que ocupa el Pentateuco, tratando de tener en vista el lugar que ocupa el Pentateuco para todas las... Iniciamos entonces con la explicación de esta introducción al Pentateuco. Tienen allí en la pantalla el título de los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los libros dados por la Biblia de las 70 y luego tomados por la Biblia latina. En realidad, la Biblia hebrea coloca el nombre, denomina cada uno de los primeros 5 libros a partir de las primeras palabras que cada libro ofrece. Un poco sobre el nombre Pentateuco y su contenido general, para introducirnos. Pentateuco viene de 2 palabras griegas: penta, que significa 5, y teujos, que es la palabra griega para denominar la funda o el estuche donde se conservaban los 5 libros, fundas en las que se conservaban rollos de pergamino. Es decir, así como tienen en la pantalla esos rollos que se leían, se enrollaban, se cerraban y se colocaban en un estuche, en un teujos. Como decíamos, el título, tomado a partir de la traducción griega del Pentateuco, nos da a nosotros el título de nuestras Biblias, el contenido genérico que ofrece cada libro. A saber, el Génesis narra los orígenes del mundo, desde la creación del hombre y de la mujer, pasando por el pecado original, la promesa del Redentor y la historia patriarcal, por decir muy brevemente el contenido. Ya estudiaremos en particular esta introducción y cada una de las 5 introducciones. El Éxodo trata de la salida de Egipto del pueblo de Israel. El pueblo ya es una institución, una constitución, posee un nombre, los hijos de Israel, así lo dice el primer versículo del libro del Éxodo, y este pueblo se encuentra, como saben, bajo la esclavitud de Egipto, y Dios elige a Moisés y por medio de él Dios obra la liberación. Será importante el estudio del Éxodo a la luz del texto de Éxodo 3:14, donde encontramos el nombre de Dios, el nombre que Dios, Yahvé, que Dios le revela a Moisés. Bien, tenemos luego el Levítico, que expone el ritual cultual, y el libro de los Números, que ofrece los censos. Obviamente, como la palabra lo dice, Levítico, de leyes, ofrece las leyes por Leví, que es la tribu dedicada al servicio de Dios, y ofrece también un rico contenido legislativo. El Deuteronomio nos da una segunda, deuteros en griego, segundo, una segunda ley, que parece completar en las llanuras del Moab las prescripciones que Dios había dado a Moisés en el Sinaí. Bien, vamos entonces a estudiar este primer punto, segundo punto de nuestra introducción, que es la unidad sustancial del Pentateuco. Porque para algunos estudiosos, rompiendo un poco con la tradición de lectura del Pentateuco al interno del mismo pueblo judío, algunos estudiosos proponen un tetrateuco, dejando el libro del Deuteronomio afuera,
o un hexateuco, incluyendo el libro de Josué como parte de los primeros libros de la escritura. Serían 6 hexa, tetra serían cuatro, y eneateuco serían 9 libros. Vamos a ver entonces un poco las razones para argumentar en favor de la unidad del Pentateuco. En primer lugar, debemos decir que es Moisés quien le da la unidad a este libro, a estos 5 libros. Esto se debe especialmente a una elección divina sobre Moisés, y a que es Moisés, como veremos ahora citando textos del mismo Santo Tomás de Aquino, quien es el principal legislador del pueblo de Israel y es el mayor de los profetas. Bien, dice el padre Tabet en una obra conjunta con don Giuseppe de Virgilio, este texto que tenemos en la pantalla: el relato histórico se presenta como una historia de la salvación, que quiere mostrar cómo Dios, justo y misericordioso, creó el mundo y el hombre, y cómo el mismo Dios, llevado de su bondad infinita, emprendió una obra más allá de cualquier expectativa humana, para salvar a la humanidad caída a causa del pecado. Para llevar a cabo la realización de su plan de salvación, Dios eligió un pueblo que forjó de lo que no era, lo bendijo, lo protegió, le reveló las vías de su misericordia y lo condujo hacia un destino enteramente singular, preparándolo de este modo para una altísima misión. Tenemos aquí, en este breve párrafo, lo que acabamos de explicar, cómo la historia del pueblo, la historia de la creación, y luego la historia patriarcal, y luego la historia del pueblo de Israel, se transforma en una historia de la salvación, en la cual Dios nos ha dejado a nosotros, en su bondad infinita, su obra, que supera toda expectativa humana, y sus providenciales designios para llevar adelante la salvación de la humanidad, la preparación para la redención, preparándolo a este pueblo, el pueblo de Israel, para una altísima misión. Bien, en la Dei Verbum número 3, saben, la constitución dogmática sobre la divina revelación, leemos: queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó Dios personalmente a nuestros padres ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, Génesis 3:15, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, como dice San Pablo a los Romanos 2, 6 al 7. A su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, Génesis 12, al que luego instruyó por medio de los patriarcas al pueblo, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran como Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido. De esta forma fue preparado el camino del Evangelio a través de los siglos. Hasta aquí el texto de la Dei Verbum, donde se expresan ya lo que queremos nosotros expresar en nuestro segundo punto introductorio, los principales temas teológicos del Pentateuco, que aunque nosotros no lo trataremos en modo exhaustivo, es bueno tenerlos en mente para un estudio ulterior. Bien. Entre los principales temas teológicos encontramos, en primer lugar, la creación del cielo y de la tierra. En segundo lugar, la creación del hombre y de la mujer, Génesis 1:2, y presentada como una historia salvífica. Luego tenemos el relato del pecado original, la tentación diabólica, la promesa del Redentor, Génesis 3. Y aparecen a lo largo de la historia
del Génesis, del Éxodo, del Deuteronomio, la omnipotencia divina y su misericordia con su pueblo. Como leíamos en el texto de Tabet y de Virgilio, la infinita bondad de Dios. Tenemos también en el Pentateuco, en Éxodo 3:14, la revelación del nombre de Dios. Y encontramos también en el libro del Éxodo el Decálogo, los 10 mandamientos y la celebración de la Pascua que Dios instituye al liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Como contenido general del Pentateuco, ya más en particular, para tener una idea global de todo lo que allí encontramos, tenemos Génesis 1 al capítulo 11, la historia primitiva. Luego Génesis capítulos 12 al 50, la historia patriarcal. Luego tenemos el Éxodo 1:18, la esclavitud de Egipto, la liberación del pueblo de Israel, el viaje al Sinaí. Luego los capítulos 19 al 40, la alianza en el Sinaí y los hechos, los pasos narrativos y legislativos, textos narrativos y legislativos. En el libro del Levítico, siempre de modo general, podemos encontrar del 1 al 7 leyes sobre sacrificios, 8 al 10 investidura de los sacerdotes, 11 al 16 leyes sobre la pureza, 17 al 26 el código de santidad y 27 un apéndice. En el libro de los números, del 1 al 10, la preparación de la partida del Sinaí, leyes, 11 al 19 del Sinaí a Kadesh, etapas en el desierto. Tenemos allí las leyes sobre sacrificios y sacerdotes. Luego del 20 al 26 de Kadesh al Moab tenemos más disposiciones. Y luego tenemos el libro del Deuteronomio con los discursos, los 3 discursos de Moisés y sus últimos gestos y su muerte. 1:1 al 4:43, primer discurso de Moisés, recuerdo de las etapas en el desierto. 4:44 al 28:69, el Decálogo, el Códice Deuteronómico. Capítulos 29 al 30, un tercer discurso con las últimas recomendaciones. Y del 31 al 34, últimos gestos y muerte de Moisés. Esto a modo de una división muy general. Bueno, pasamos entonces, luego de haber considerado de modo introductorio la unidad del Pentateuco, de haber argumentado en favor de esa unidad, esa autoría mosaica sobre la cual volveremos, y luego de haber introducido o presentado la existencia de ciertos temas teológicos imprescindibles para nuestra fe que aparecen en el Pentateuco, vamos ahora a iniciar este gran tema por su extensión, por su discusión, por todo lo que se ha escrito, que es el tema de la interpretación del Pentateuco. Como pueden ver en la pantalla, en el marco de la interpretación del Pentateuco, la exégesis de los últimos 2 siglos se ha concentrado, y esto lo estudiaremos más en detalle, en encontrar, en emitir y en tratar de dar solución por medio de diversas hipótesis, en encontrar, decíamos, quién es el autor del Pentateuco. El problema de la autenticidad mosaica surge ante el planteo que hace la crítica literaria, que solamente a la luz de hechos literarios, de divergencias literarias, propone la existencia de diversos autores en la composición de los 5 libros que estudiamos. Dada la carencia de una conclusión fehaciente, estas hipótesis han permanecido en el plano de las propuestas, ciertamente que han ofrecido y ofrecen todavía hoy una riqueza sobre el uso de distinto vocabulario a la luz del Pentateuco, ciertamente que han probado la existencia de interrupciones literarias, de cambio en las narraciones y de cosas que tal vez pudieron haber sido tomadas de otra fuente, pero
Pero no es posible, desde ya lo decimos, probar a modo científico, académico propiamente hablando, que Moisés no es el autor, en contra de toda la tradición. Y por eso se prolongan como tales, aunque llenas de hechos o con muchos elementos literarios que enriquecen el estudio literario de las escrituras. Bien, decíamos entonces que se han prolongado en el tiempo, que son citadas estos estudios por su erudición, pero que hoy, al día de hoy, no hay una posición definida. Bien, no obstante, dada la importancia de toda esta discusión, consideraremos ahora los principales argumentos literarios, legislativos, que la crítica del texto plantea, y lo haremos en un modo histórico cronológico. Estudiaremos entonces las dificultades reales que existen y luego las principales hipótesis que se han dado en la historia y lo que han dicho los pontífices, especialmente al inicio del 900, la Pontificia Comisión Bíblica o los mismos papas, al respecto del estudio del Pentateuco. Allí en la pantalla tenemos aspectos literarios con las dificultades, la historia de las principales hipótesis y la enseñanza de la Iglesia al respecto. Bien. Aspecto literario del Pentateuco. El Pentateuco, como ya hemos dicho, entonces en este primer punto, el tema literario del Pentateuco, el Pentateuco es un entramado de narraciones y legislaciones y de otros hechos que tenemos en los 5 primeros libros, y de narraciones muy sencillas, a veces llenas de elementos que a veces pueden ser simbólicos o que no terminaban de definir en su descripción el autor o las tradiciones, y que Moisés puso como autor de la escritura. Pero encontramos ciertamente al interno del Pentateuco algunas diferencias narrativas que queremos citar. En primer lugar, tropiezos y cortes en la narración. Cuando uno lee los primeros libros de la Escritura, uno encuentra que lo que uno encuentra es que la narración no se interrumpe con el enunciado de una ley, no se presenta una sucesión de los acontecimientos bien ligados, como por ejemplo encontramos en otros libros de las Sagradas Escrituras, sino que el relato muchas veces se interrumpe bruscamente para dar lugar a otro, y esto sin una clara transición. O por el contrario, un relato inicia sin la introducción necesaria para situarlo y hacerlo comprender. Así, por ejemplo, el cuadro de la creación acaba en Génesis 2:4a, que reasume la frase inicial sobre la creación del cielo y de la tierra y resume todo lo que se acaba de referir. En 2:4 el lector se encuentra entonces en el estadio de una tierra desierta y sin vegetación, y va a enterarse de nuevo, pero de otra manera, de la aparición del hombre, de los vegetales y de los animales. Si pasamos al capítulo 4, pero el versículo 26, se nos informa que Adán tuvo un hijo llamado Set, y de que la humanidad comienza entonces a invocar el nombre de Yahvé. Pero bruscamente en el 5:1 se emprende de nuevo, ex novo, la historia de Adán. El nacimiento de Set aparece por segunda vez, y algunos versículos después el nombre de Yahvé desaparece hasta el 5:29. Más adelante, en 7:7, se nos cuenta que Noé entra en el arca con sus hijos y los animales y que inicia el diluvio universal. Pero el relato se detiene en el versículo 10 para ceder el puesto a otro, en el que se menciona de nuevo el inicio del diluvio. Luego el texto continúa con la entrada de Noé y de sus hijos en el arca, como si antes no lo hubiera dicho. Son cuestiones narrativas, es decir, cuestiones que ya veremos después de explicar y de darle una solución, pero son cuestiones reales. En el texto aparecen 2 relatos de la creación del mundo, de la creación del hombre y de la mujer, uno más breve, otro más largo, uno más descriptivo, pero desde ya lo anunciamos o lo decimos, no quita que Moisés haya recogido diversas tradiciones
y él haya decidido colocar esas diversas tradiciones en los relatos del Pentateuco, en los relatos del Génesis. Y lo mismo con estos otros relatos que acabamos de mencionar. Pero bueno, ya veremos un poco lo que le da unidad a estas teorías, que son las hipótesis que intentaron solucionarlo, ¿no? Le da unidad a los intentos de responder a estas teorías. Segundo, encontramos también elemento narrativo, la reanudación de relatos, ya ejemplifiqué como dejaba, por ejemplo, en paréntesis o narraba el inicio del diluvio o el ingreso en el arca y luego lo vuelve a narrar. Y también agrupaciones lógicas, dice los autores que seguimos aquí, Robert Fayet. No sé, la introducción escrita por ellos en el libro de la introducción al Antiguo Testamento, editado por Herder. Decían, nos equivocaríamos si pensásemos que el Pentateuco no es más que una yuxtaposición de episodios bruscamente interrumpidos, como habíamos dicho al presentar la primera dificultad. El curso de un relato sumergido repentinamente resurge más adelante, y a veces sin que haya verdaderamente solución de continuidad entre el último versículo dejado en suspenso y el primero del nuevo episodio. Así en Génesis 26:35 se trata de las mujeres hititas de Esaú que fueron motivo de amargura para Isaac y para Rebeca. El texto no vuelve a hablar de este asunto durante el capítulo 27. No obstante, Isaac no parece en modo alguno tener resentimiento contra Esaú, y Rebeca no hace la menor alusión a esta queja para justificar su astucia. Pero al final del capítulo 46, en el versículo 46, reaparece el tema e introduce otra presentación de la partida de Jacob a Harram. El mismo fenómeno literario se observa a lo largo de los capítulos relativos al diluvio, como ya hicimos mención. Bien, respecto a las agrupaciones, encontramos en el libro del Génesis las distintas historias o familias genealógicas, genealogías, y allí van unidas las agrupaciones que hemos mencionado. Así tenemos Génesis 2.4, Adán, Génesis 2.4, luego Adán hasta el 5.1, Noé al 6.9, Sem hasta el capítulo 11, versículo 10, Teraj al 11.27, Ismael 25.12, Isaac 25.19, Esaú 36.1, Jacob 37.2, Aarón y Moisés números 3.1. Es decir, en un marco de historia que presenta a modo de compendio la evolución de la humanidad a través de una sucesión de generaciones, pero en ese marco se pueden agrupar los episodios también por la trama de los mismos acontecimientos o por el desarrollo de la vida de los personajes, sin que el marco sea estrictísimo en lo que respecta a una narración histórica. No obstante, la objeción, algo de la objeción cabe aceptarla, digamos, ¿no? Pero ya lo resolveremos también a esto, teniendo en mente cómo es que narraban la historia y transmitían las tradiciones, y Moisés las puso por escrito hace 3.000 años o más. Tercero, tenemos repeticiones y duplicados. Frecuentemente aparecen el padre Ska, citado aquí en la diapositiva, estudioso del Pentateuco y de la narrativa. Frecuentemente ha concentrado sus estudios e incluso en sus clases se concentraba en un poco probar y demostrar estos dopioni que llamaba, es decir, estas reduplicaciones o duplicados. Hay dos relatos de la creación, hay dos genealogías de los descendientes de Adán, dos veces expulsa a Abraham a Agar, ya dijimos dos relatos del diluvio, etc. Cuarto, vocabulario y estilo. Se han observado
casi para terminar, que estos relatos, estos conjuntos y estas leyes paralelas estaban redactados con vocabulario diferente y estilo diferente. Así se hizo primeramente la observación conocida que estudiaremos en la hipótesis documentaria de Wellhausen y de sus predecesores, los distintos nombres con los que Dios es llamado, nombrado. Así en el Génesis 16 se le llama Yahvé, en 21:9 se le llama Elohim, etc. En la historia de José hay una serie de textos que llaman a Dios Yahvé, otra serie lo llama Elohim, bien, etc. Luego, la tradición manuscrita no es completamente segura y los traductores griegos parecen haberse servido de textos en que los dos nombres no estaban dispuestos de la misma manera, etc. Se puede hablar también de los términos que aparecen y del vocabulario que a veces es más enfatizado en una sección que en otra. Pero en todo personaje, en todo escritor, como también en la cultura de los distintos pueblos, un hecho probado, que el lenguaje tiene una evolución, que hay términos que utilizamos y mañana los hemos dejado, y también está siempre el argumento de la referencia a las diversas tradiciones. Sobre esto continuaremos estudiando. Finalmente, como cuestiones literarias del Pentateuco, las inserciones redaccionales, una propuesta hecha por el mismo padre Jean-Louis K., donde encontramos, según él, al interno del Pentateuco frecuentemente creaciones literarias para tratar de darle solución a elementos que si no, no tendrían al menos algo de ese entramado literario. No quiere decir que compartamos la propuesta de este autor, por más que lo citamos. Así, por ejemplo, lo decía él en clase, el texto de Moisés cuando huye de Egipto y va al pozo a sacar agua, y tenía que estar ese pozo y tenían que venir las hijas de Jetro a buscar agua, porque era una cosa necesaria y era justo el modo ideal para crear la relación, la creación literaria, la narración del encuentro de Moisés con Jetro y con sus hijas, y luego entrar en lo que puede haber sido, o en lo que evidentemente fue histórico, que es el relato de la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente. Pero bueno, bien vale tener en mente estos elementos principales, estas diferencias narrativas, y si bien no quiere decir que coincidamos con ellas, sí es bueno saber que a partir de algunos elementos o de todos estos elementos y de otros, los estudiosos de los últimos 2 siglos han elaborado diversas hipótesis para tratar de resolver o para tratar de encontrar quién fue el autor de los 5 primeros libros del Pentateuco, pero partiendo a priori, como ya vos dijimos, de que no fue Moisés el verdadero autor o no fue el autor del todo.